Taxis en la mira. Una importante movilización de taxistas volvió a poner en debate a las aplicaciones de movilidad. La más conocida es Uber, pero como ya veremos, no es la única que intenta irrumpir en el mercado de transportes de personas en la zona. Pero, ¿qué tienen que ver los taxis, las aplicaciones de movilidad y la soberanía? Bueno, para hablar de todo eso, hoy nos encontramos con José y Antioquia. Te doy la bienvenida una vez más a este canal de entrevistas de Info Soberana. Como siempre, recordarte que si te interesan este tipo de entrevistas que hablan de soberanía en múltiples aspectos, te suscribas para que YouTube te avise cuando estamos subiendo un nuevo video. Y como te decía, hoy nos encontramos con José Ian Tosca. Él es miembro de Catilcar, la Cámara de Titulares de Licencia de Taxis de Rosario. Es taxista y alguien que viene tomando esta problemática desde hace ya mucho tiempo. Así que vamos a hablar hoy con él sobre esto. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por invitarme a hablar de este tema. Muchas gracias a vos por venir. Realmente es algo que, bueno, necesitamos darle difusión y sobre todo poder mostrar en qué también afecta a quienes no somos taxistas, porque tiene una importancia en la vida de los demás también, de la vida cotidiana nuestra. Pero bueno, vamos a empezar, como solemos hacer acá, yendo un poquito a lo más básico. Esto tomó mucha repercusión en la semana pasada por una movilización muy importante que hicieron ustedes, una caravana con la que fueron a la municipalidad para poder reclamar, pararle la mano a estas aplicaciones. Pero tiene su historia. Ustedes vienen reclamando esto desde el 2018, tuvo diferentes repercusiones en diferentes puntos del país. Me gustaría si nos podés contar cómo empezó, por qué. Nosotros venimos peleando contra las aplicaciones, te puedo decir que bastante antes, 2013, 2014, que es cuando empezó a irrumpir en Buenos Aires. Ajá. El tema de las aplicaciones es una cuestión que está de moda, que parece que es mejor que tomarse un taxi. Ya los taxistas estamos por ahí por muchos mal vistos, muy castigados. Entonces se pone de moda lo que es el tema de las aplicaciones. Muchos viajan al exterior y ve cómo funcionan las aplicaciones en el exterior y quieren venir y piensan que en la Argentina es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo mismo que el exterior? Lamentablemente es lo mismo. Desde ahí le venimos dando batalla porque nos deja sin trabajo, porque nosotros pasamos a estar precarizados, porque acá donde viene la parte principal de la soberanía, porque vienen a irrumpir en la Argentina siendo paraestatales, multinacionales que van por encima de todas las leyes, de las leyes laborales, de las leyes económicas, llevándose el 30% de la recaudación del país, donde ellos irrumpen, donde ellos están trabajando. Nosotros tenemos una cuenta muy importante que si eso pasara, si la lucha la perdemos los taxistas en la ciudad de Rosario, Rosario y alrededores estaría perdiendo entre 300 y 500 millones de dólares por año del Producto Bruto Interno, que eso se iría todo para afuera. A eso le tenemos que sumar, que todos los choferes de taxis que hoy están anotados, inscriptos, que tienen ART, obra social, indemnización, que tienen todas las leyes a vida y por haber, pasarían a trabajar todos precarizados para Uber, que ya está pasando y mucho. Y a eso también le tenés que sumar otro daño económico que le hace a la sociedad, porque todos estos trabajadores del taxi que hoy tenían obra social pasan a la salud pública. Y así vamos haciendo un engranaje que es muy perjudicial, tanto en lo económico como para los trabajadores. A su vez, a eso le tenemos que agregar que una vez que te hacen dumping, que entran al mercado, que toman el mercado, lo monopolizan, y una vez que lo monopolizan para todos los habitantes de la ciudad de Rosario y alrededor, pasa a ser no menos de un 30% más caro de lo que es hoy el taxi. Interesante ese dato. ¿Cómo quedó la situación después de esta movilización que ustedes hacen? Bueno, mañana
tenés una primicia, mañana Bien. a las 10 de la mañana tenemos una reunión en la Municipalidad de Rosario con todas las secretarías, la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Gobierno, con la parte de jueces, del Tribunal de Falta, de aduana sería, la parte de control principalmente y fiscalización. Así que nos vamos a encontrar ahí, vamos a ir con nuestras propuestas que creemos que son importantes y buenas para ver si nos escuchan y podemos parar un poquito la mano en esta situación. Y sobre estas propuestas que ustedes vienen haciendo, ¿hay diferentes posturas? ¿Cómo es la situación más desde el lado del gobierno, digamos? A ver, desde el lado del gobierno lo que no hacen es control. Principalmente lo que se necesita para poder pararle un poquito la mano es el control. Las leyes, las ordenanzas, está todo el sistema armado, lo que falta es hacer control y lamentablemente, porque son trabajadores como nosotros, esta siempre es la guerra del pobre contra el pobre, sacarle los autos a esos trabajadores y hacerle las multas que correspondan, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hoy estamos pidiendo es agravar las multas para aquellos Uber que se agarran y son choferes, no son titulares del auto. Ujú. Hoy una multa cuesta alrededor de 375.000 pesos y se la dan a pagar, le dan 3 pagos. Nosotros decimos que a las personas que dan a trabajar el auto, no que son ellos los que salen a trabajar, se le cobre la multa más cara que supera el 1.000.000 de pesos. A su vez se han denunciado en el Ministerio de Trabajo y en el AFIP, porque están cometiendo todos esos tipos de contravenciones Claro. y de delito económico. Bueno, José, si me permitís, mira, primero me gustaría sumar una cita que encontré cuando estaba leyendo sobre el tema, porque me parece que va muy en sintonía a lo que vos planteabas y que aporta. Tiene que ver con estas luchas que se vinieron dando a nivel nacional, de algo que decía Omar Viviani, que es el anterior titular del sindicato de peones de taxis. Él afirmaba que estas aplicaciones violentan la soberanía e independencia económica nacional, ya que operan a sus servidores en el exterior, incumplen las normas impositivas, no respetan las leyes laborales que protegen a los trabajadores, tanto de contrato de trabajo como la libertad de sindicalización, y eluden las regulaciones, no tributan en el fisco y fugan las ganancias hacia el extranjero. Digo, me parece importante para decir, no, viste, hay varias voces que están planteando esto, y después seguramente ahora va a estar apareciendo en pantalla para quienes nos están mirando, una infografía que elaboró nuestra producción, donde se muestra esto también de la soberanía. ¿Cuáles son? Primero que no es solo Uber, Uber es la más La más popularizada, popular. pero bueno, ¿de dónde son? Uber de Estados Unidos, Cabify de Japón y España, Didi de China, Maxim de Rusia, InDriver de Estados Unidos, Django de Rusia, Bolt de China y B de Alemania. Y hay, bueno, algunos casos paradigmáticos, como por ejemplo la de Uber, donde se pueden ver sus principales accionistas, que estamos hablando de JP Morgan, de la BlackRock, de Vanguard, digamos, nombres que no suenan y no suenan porque se escuchan cuando hablamos de fondos especulativos, de fuga de divisas, de deuda externa de Argentina, digamos. Estamos hablando de empresas que tienen un poder importante, un peso importante a nivel internacional, y que aparece esto de la soberanía, digamos, de defender la soberanía. Frenar a estas empresas es defender la soberanía y defender el trabajo argentino, ¿no es cierto? Es así, nombraste todas las empresas muy bien informadas, nosotros estamos peleando con casi todas ellas. Hoy en Rosario tenés fuerte Uber y Cabify, las demás están en Buenos Aires. Eh, y a eso le tenés que sumar que son todas empresas lavadoras de dinero, porque si cuando vos vas y estudias Uber específicamente siempre da pérdida y cada vez invierten más. Y son empresas de transporte que cuestan más que Ford y no invierten en una rueda. Claro. Porque también es no solo que es una explotación de la persona que sale a trabajar sin ningún tipo de derecho, sino que vos ponés el capital, vos ponés todo y lo que no saben que se terminan desangrando, terminan perdiendo todo. El que sale a hacer una monedita porque la necesita para poder vivir, el que pone ese auto termina desarmando el auto, termina perdiendo el capital que pone. Eso es lo lamentable también de todo esto. Siguen concentrando capital, siguen haciendo que, bueno, hoy creo que la tecnología
supera hasta los medios de producción de las ganancias formidables que tienen. Y bueno, y lo hacen mucho con lo que es el transporte público. Y sabemos que Uber entró para que sea una empresa de transporte de taxis y remises, y después cuando vio el negocio que lo podía expandir en todos los particulares, que lo hagan cualquiera, bueno, no se fijaron en nada y lo hicieron. Cuando vieron el engranaje lo hicieron. Lo raro es que siempre le da pérdida y cada vez la empresa vale más. Mm. Me gustaría si pudiésemos profundizar un poco en esto que hablabas de ese 30%, porque si hay una de las cosas que llama la atención es la diferencia de precio. Y uno se puede dar cuenta que puede llegar a ser un mecanismo para competir y desplazar a los taxistas tradicionales, ¿no? Pero me interesó mucho esto que decís de cómo cambia después la situación. Es así, es sencillo. Ellos entran en distintos lugares, entran ahora en Rosario. Vos te tenés que tomar un taxi o te tenés que tomar un Uber. En la mayoría de los horarios, no en todos los horarios, puede ser hasta un 50% más económico, cosa que no funciona cuando nosotros tenemos una tarifa no menos de un 150% atrasada, Claro. con todos estos últimos aumentos que hubo. Después trabajan con ese mecanismo de oferta y demanda, en determinado horario cuesta hasta el doble que el taxi. Pero después cuando hablamos de uberización, hablamos de que cuando se desregula el transporte, que cualquiera puede hacer de traslado de personas, primero hablemos algo que hay que remarcar, es el sistema más inseguro del mundo y más tapado del mundo. No se habla de la inseguridad que lleva adelante Uber, pero si uno estudia un poquito más profundo, vamos a ver de todos los lugares que lo han sacado por la inseguridad, porque no brinda ningún tipo de información. Si hay una chica que es abusada o maltratada arriba de un taxi, pasó ahora hace poquito, y yo lo digo y lo digo con orgullo para demostrar el sistema de taxi que tenemos en Rosario. Hubo un taxista que supuestamente abusó de un menor, ¿no? Ahora, esto pasó hará 2 semanas. En 15 minutos el taxista estaba detenido, cosa que en Uber no lo vas a encontrar y no sabes quién es. Desde ahí marcamos lo que es la seguridad y la inseguridad. Más allá de que ese taxista nunca más puede ser taxista con ese... Lo mismo pasa con alcoholemia, narcolemia. Vos denuncias al taxi de Rosario y a nosotros en 15 minutos con el GPS, con el monitoreo que tenemos, nos cruzan las chatas, los autos, nos hacen la alcoholemia para ver en qué estado estamos y nunca más puede ser taxista. Eso yo lo quiero remarcar. Y todo eso pasan a trabajar en la ilegalidad. Esto lo quería remarcar, pero profundizando un poquito... Es muy importante también ese Es dato, muy sí. importante porque nosotros acá en Rosario armamos la Movitaxi Mujer, el Consejo trabaja muy bien con integrar las mujeres para que sean trabajadoras del taxi, del colectivo, del transporte público, y no lo aprovechamos. Nos vamos porque es un poquito más barato, porque está de moda, a todos lados de inseguridad, cuando tenemos que decir que el Consejo trabajó fuertemente para que hoy las mujeres puedan tener la Movitaxi Mujer, Claro. y que te lleve una mujer para que te sientas más segura y regulada por el Estado. Nosotros estamos regulados para el Estado. Para usar una aplicación no es solamente bajar la aplicación y usarla como haces en Uber, sino que a nosotros nos tiene que habilitar todos los días, cada 8 horas, la Municipalidad de Rosario. Eso lo quiero remarcar porque me parece que es algo muy, pero muy importante. Y bueno, son empresas que se meten, te hacen dumping, te cobran más barato, y si vamos a San Francisco, que es el lugar de nacimiento de Uber, hoy cuesta, que quedaron solamente 2.500 taxis en Uber, hoy cuesta un 30 más por ciento de lo que valen los taxis normalmente, que siguen estando regulados por el Estado. Y en todas partes del mundo pasa lo mismo. Y como te contaba, cuando hablamos de la uberización, no solo la desregularización, no solo el problema de inseguridad, sino que vos te vas a sentar en un taxi o en un Uber, en un Cabify o en lo que sea, y vas a tener que negociar el viaje. Nunca más vas a saber cuánto te cuesta el viaje. Todo lo que viajen por América Latina no me van a dejar mentir. Tómate un taxi en México, un Uber en México, en Brasil, un Cabify en Brasil, en Chile, donde vayas, vas a ver qué pasa eso. Vos te tomás un transporte, primero que es muy difícil conseguirlo. Hoy decimos que es difícil el taxi. Hoy justo hablamos un día de lluvia, que cuando más complicados somos. Pero cuando viene la desregularización, ya no tenés control de nada, no te lo puedes tomar. Cuando te vienen a buscar, después de 15 o 20 veces que intentaste buscarlo, no sabes cuál es el precio, porque a pesar de que las aplicaciones te dicen el precio, cuando vos te subís al auto, se manejan realmente como quieren. Y eso es un problema.
por eso se necesita que siempre todo lo que sea transporte público esté regulado y monopolizado por el Estado. Definitivamente. Me nombraste otras localidades, o sea, otros países de Latinoamérica. ¿Cómo está la situación en Latinoamérica? ¿Están instalados estas empresas? La verdad es que desconozco. Lamentablemente por todos lados. O sea, en Argentina los venimos frenando. Venimos peleando en Argentina, que bueno, lamentablemente en estos últimos 8 meses se metió en la Argentina de Ushuaia a La Quiaca. Bueno, pero una vez más, en Argentina es un poquito más difícil, porque Sigue nos siendo más, organizamos. sigue siendo más difícil y por eso es lamentable que no lo podamos frenar. Ahora estamos a tiempo de frenarlo, estamos a tiempo de que esto no pase. Y bueno, nosotros siempre cuento, un tema de uberización fue Villa Gobernador Galvez en la década del 90, que si bien no eran Uber, fueron los famosos remises que liberó Pedro González, en ese momento el intendente de la ciudad, en donde liberó remises. Había 30 taxis y él liberó 4.000, 5.000 remises y era el famoso todo por $1. Vos te tomabas un remis y te costaba $1. ¿Qué es lo primero que se fundió en la ciudad? El colectivo. Había 5 líneas de colectivo en Villa Gobernador Galvez, en una ciudad que hoy tiene más de 100.000 habitantes. Y había 5 líneas de colectivo. Y se fundieron los colectivos. Entonces hoy vos te querés tomar un colectivo en Villa Gobernador Galvez y te tenés que tomar uno de media distancia. No tenés colectivos propios. Y la gente tiene el derecho constitucional de movilizarse para poder ir a trabajar, para poder pasear, visitar a su familia. Y lamentablemente eso hoy en Villa Gobernador Galvez no lo puedes hacer. Tenés que tener una motito o te tenés que terminar tomando un remis que sale más caro que el taxi de Rosario. Y no tener las condiciones de seguridad que tenés hoy en la ciudad de Rosario, que el transporte, a pesar de que está muy mal, sigue estando monopolizado y regulado por el Estado. Mira, estamos hablando bastante del Estado y eso es algo que quería hacer hincapié también. Creo que lo recorrimos en la charla, pero me parece importante hacerlo explícito. Cuando hablamos del problema de taxis, de aplicaciones de movilidad, estamos hablando de un problema del transporte público. Y esto lo planteo y me gusta remarcarlo porque muchas veces cuando hablamos de que el transporte es deficiente, esto me refiero en general, en la ciudad, sí, o que es caro, es deficiente, es caro. Particularmente el taxi es más caro, no es un transporte de grande, digamos que transporte mucha cantidad de personas, entonces es más caro. Está pasando esto de que el propio de la inseguridad de la ciudad cuesta poder entrar a algunos barrios. Hay días como los días de lluvia en que es más difícil de conseguir. Pero muchas veces pareciera que es un problema y una tensión entre usuarios y taxistas. Entonces, me parece que en esa ecuación lo que falta es la responsabilidad o el rol que debe cumplir el Estado en eso. Y me gustaría si nos podés, bueno, vos que te dedicás a esto desde hace tanto tiempo, explicar un poco más cuál es el rol que debe tomar el Estado y cuáles serían las medidas concretas, esas como decías, bueno, nosotros vamos con propuestas. ¿Cuáles serían las medidas concretas que se podrían tomar para resolver esta situación y que podamos tener un servicio de calidad y accesible en la ciudad? Cuando se habla de transporte, vos muy bien lo decís, no podemos hablar de taxi. Tenemos que hablar del transporte público en general porque es complementario y no competitivo. Claro. El taxi no puede ser económico porque si es muy económico lo toman 4 personas y no suben al colectivo. Por lo tanto, el pasaje colectivo pasa a ser más caro, etcétera. Todo eso tiene proporciones y es lo primero que tiene que jugar el Estado. Ahora, si le sumamos el problema de inseguridad, que cuando vas a esperar un colectivo tarda 45 minutos, 1 hora, y te tenés que terminar tomando un taxi cuando vos en realidad por 100 pesos o 200 pesos tenés que llegar a tu casa y te tenés que tomar un taxi por la inseguridad, por la falta de colectivo y te gastaste 1.500, 2.000 pesos y claro, ahí haces un problema que nos terminamos peleando entre todos nosotros cuando no somos responsables. El Estado tiene que jugar ahí, tiene que jugar de armar un transporte serio, tiene que agregar transporte sustentable, de calidad. Yo creo que en Rosario no somos la peor ciudad en el transporte. Estamos fallando mucho, yo creo que hoy, lamentablemente, después de la pandemia no nos pudimos acomodar. Nosotros en la pandemia sufrimos un golpe tremendo en el taxi, en donde nos habíamos quedado sin choferes, sin trabajo, en donde se nos vinieron abajo las unidades, en donde las unidades pasaron de costar 1.200.000 pesos, nos costaba un crono, estamos hablando de 3 años atrás, y hoy nos cuesta más de 10 millones de pesos. Se nos fue todo en la mano, entonces va a costar reponer todo eso. Teníamos
3.500 choferes, es decir, 3.500 turnos más en la calle, hoy estamos en 900 choferes. Todo eso hace que no podamos cumplir como tenemos que cumplir, y ahí en donde el Estado tiene que jugar, tiene que armar horarios de trabajo, pero hoy le decimos, ¿cómo vas a armar horario de trabajo si la ilegalidad nos supera? ¿Cuántos taxis vamos a poner en la calle si después me salen a trabajar todos los ilegales y no trabajamos ni uno ni otros? Claro. Entonces, si nosotros no podemos controlar la ilegalidad, es muy difícil que podamos controlar el transporte legal que necesita la gente. Legal y seguro, como le llamo yo. Porque no solo es seguro por la seguridad de la vida de una persona, sino también vos te vas en un transporte ilegal y no tenés seguro, por ejemplo. Si te chocan, ¿quién paga? Son todas cosas que tenemos que tener en cuenta, y a veces nos fijamos en el precio o en la bronca que le tengo a un taxista porque un día me trató mal, en donde yo siempre digo, somos muchos los trabajadores del taxi, en donde yo garantizo que más del 90% de gente seria que lo hace por profesión, por necesidad, por llevar el alimento a su casa, y siempre cuando vos tenés, por ejemplo, 4.300 taxis, si tenés el 10% de los taxis sucios, estamos hablando de 400 taxis, son muchos. Y eso sí lo puede controlar el Estado. Cuando vos subís a un taxi y el taxi adentro está negro, del hollín, de la grasa, bueno, sí, eso lo puede controlar el Estado. Nosotros cada 3 meses y cada 6 meses vamos a inspección y pagamos la inspección técnica. Hoy nos cuesta casi 5.000 pesos una inspección técnica. Y yo con mi auto cada 3 meses voy. Si mi auto está sucio por dentro, no hablo por fuera, sí, es un problema del Estado. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Después tiene mucho control sobre nosotros. Como te cuento, tenemos un monitoreo que si vos me denunciás porque te traté mal, porque hice algo que no corresponda, porque me viste ebrio manejando mal, a mí enseguida me van a buscar. Es muy fácil detectar al taxi. Si usamos el 147 es muy fácil y lo tenemos que aprovechar. Ahora, ¿qué publicidad le hace el Estado al sistema de taxi de Rosario para decir que el sistema de taxi de Rosario es seguro, que usan la Movitaxi? Prácticamente nula. Y no sabemos el por qué. Solamente es la crítica. Yo digo ahora, cuando vengan los días de fiesta, que siempre nosotros salimos a trabajar y nos quejamos que tenemos que salir a trabajar. ¿Quién es el que va a salir a trabajar el día de fiesta? La ilegalidad nunca trabaja. Siempre pongo Villa Gobernador Galvez, cierran el 24 a las 5 de la tarde y abren el 26 a las 6 de la mañana. No hay más transporte en la ciudad, porque está regulado solo por el mercado, y el mercado no trabaja. Viste que hablamos tanto de mercado y venimos de las elecciones y hablamos de mercado. Bueno, el mercado no trabaja. ¿Quién lo obliga a trabajar al mercado? Nadie. Claro. Entonces, cuando vos necesitas el transporte, no lo tenés. ¿Por qué? Porque está regulado por el mercado. Yo no te estoy hablando de ningún lugar que no conozcamos. Estamos hablando de Villa Gobernador Galvez, pegadito a Rosario. Definitivamente. Bueno, José, para cerrar, lo nombraste vos, así que yo te tomo de ahí. Venimos de de las elecciones hace días. Estamos ante un balotaje y eso va a ser algo de lo que se va a hablar seguramente en los próximos 20 días, un montón. Y bueno, estamos en un balotaje entre Massa y Milei. Yo creo que la gente demostró que no tiene ganas de perder derechos, que puede haber enojo, pero que queremos seguir avanzando. Y me gustaría saber si ustedes tuvieron alguna discusión sobre eso, o tu postura particularmente, con respecto a en qué condiciones deja estas luchas una opción o la otra, si lo pudieron debatir. Lo debatimos constantemente, es tremendo arriba del taxi eso, entre los compañeros taxistas. Nosotros al representar una cámara no podemos direccionar un voto, porque nos debemos a todos los políticos, porque nos tenemos que sentar a hablar con todos, con todos los partidos políticos. Pero sí hablo desde mi pensamiento y se lo digo a todo el mundo. Hoy estamos ante una persona que es Milei, que quiere desregular el transporte, que estamos hablando que es lo que no sirve, que lo quiere liberar al mercado y estamos hablando que es lo que no sirve y es lo que nos hace desaparecer. Entonces no tenemos otra opción que no sea la de Massa. Claro. No estamos bien con Massa, una realidad. El taxi la está pagando y caro, la inflación y el problema que tenemos económico con Massa, etcétera. Pero es la herramienta que tenemos para poder seguir dándole pelea a nuestra fuente de trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, le digo a la gente
que sí hay que votar a Massa porque Milei es la desaparición del taxi. Por lo menos ahora tenemos pelea, como vos dijiste antes, ahora se hace duro entrar a la Argentina, les cuesta a las aplicaciones entrar en la Argentina porque en América está hace años. Y bueno, tenemos que seguir dando esa batalla y al no bajar los brazos. Votar a Milei es entregar nuestra fuente de trabajo, entregar el transporte al libre mercado. Votar a Massa es seguir dando pelea para que esas aplicaciones desaparezcan de la ciudad y defender nuestra fuente de trabajo. Bueno, muchas gracias por todo, José. No, gracias a vos. Y muchas gracias a vos que nos acompañaste hasta el final de la entrevista. Como siempre, recordarte que si te gustó la entrevista nos dejes un me gusta, nos dejes un comentario dando tu opinión, que te suscribas porque en este canal generamos mucho contenido que tiene que ver con la soberanía, tanto en Frecuencia Soberana como en las entrevistas y en nuestro portal web. Así que muchas gracias por estar hasta acá y nos vemos en la próxima Entrevista Soberana.